Yo era estudiante de agronomía de la Universidad Católica, participaba en todas las actividades de los estudiantiles en la época. Y claro, yo estaba en contacto con campesinos y eso para mí era de gran interés. Además estaban haciendo cambios sociales en Chile y en el mundo. Entonces, para mí como joven era súper importante participar. Y en esa época participé en diferentes grupos políticos, pero uno de ellos que me impactó mucho más fue el MIR, donde yo compartí con esos compañeros muchas cosas. En ese contexto vino la dictadura, vino el golpe de Estado, cayeron presos algunos compañeros con los cuales yo me contactaba, los torturaron y en algún momento ellos mencionaron mi nombre y me detuvieron entonces a mí. Me llevaron primeramente a Silva Palma, que era un centro de torturas, y después pasé algunos meses allí, estuve también en el campo de concentración de Puchuncaví, algunos meses, y finalmente llegué aquí a la cárcel de Valparaíso. Como estudiante de agronomía yo participaba en los procesos de reforma agraria. La pobreza en el campo era tremenda. Y el gobierno estaba preocupado de ese tipo de cosas. Se hablaba de entregar a los niños un medio litro de leche, lo que hoy día parece ridículo, pero en esa época era extraordinariamente importante. Los niños llegaban al colegio, se desmayaban porque no tenían que comer. Era una época de cambios en todo el mundo. Estaba la Revolución Cubana, estaba la Revolución de Mao Zedong en China, estaban las guerras de independencia en África, Martin Luther King en Estados Unidos, Che Guevara. Era el planeta completo que estaba en convulsión porque había necesariamente que producir cambios. Entonces, como un joven, yo participaba de esos cambios, era muy importante. Llegar a una cárcel era un poco más liberador, curiosamente, porque era un lugar de reclusión, pero un poco más estable. O sea, era más difícil de que te mataran o te hicieran desaparecer. Entonces parecía un lugar menos peligroso. Ahora, recuerdo que al llegar a la cárcel de Valparaíso fue un choque enorme porque recuerdo haber entrado por un callejón y el lugar yo llegué en tipo 6 de la tarde, recuerdo, y era un lugar horrible. Provocaba mucho temor. Allí estuve aproximadamente un año y puedo decir que la cárcel de Valparaíso era un lugar muy triste, era un lugar peligroso y extraordinariamente sucio. Esas tres formas pueden definir lo que era este lugar antes. La llegada de los presos políticos acá provocó que los presos comunes e incluso los que cuidaban aquí, los gendarmes, se les cambiara completamente su forma de vida. Hubo unos allanamientos en que los militares entraban y se tomaban la cárcel, golpearon a todo el mundo. Entonces se producía un terror que abarcaba incluso a los presos comunes. A veces, por ejemplo, ellos tomaban algún preso común y se lo llevaban al Silva Palma y allí lo torturaban. Entonces venía el preso común, contaba las cosas que ocurrían allí y provocaba un terror en todo el establecimiento. Y eso también creaba un cierto rechazo entre los presos comunes hacia los presos políticos. En todo esto hay muchas personas que no resistieron emocionalmente la vida, no resistieron los cambios, no resistieron el sufrimiento que se vivió en esos momentos. O sea, hay que tomar en cuenta que la mayoría era gente que no tenía por qué estar en prisión, no tenía por qué haber sido torturada. Entonces eran personas que trabajaban, que hacían su vida, eran funcionarios públicos, estudiantes, sindicalistas, y de repente se ven envueltos en una locura que es difícil de digerir. Es decir, las personas no comprenden por qué están en prisión. ¿Por qué los están torturando? ¿Por qué los quieren matar? Entonces, eso a mucha gente la desequilibró, porque todos eran buenos ciudadanos. Entonces, lo que a mí personalmente yo diría, me salvó y me dio fortaleza fue la organización. La organización, ya sea entregada por la comunidad, donde uno se sentía partícipe en la parte intelectual, compartir las mismas visiones del mundo, compartir las mismas emociones. Por tanto, la comunidad, el grupo de apoyo fue fundamental. La pertenencia a algo.
Eso te da una fortaleza enorme. Y eso, en mi opinión, me permitió a mí y a otros compañeros salir más o menos indemne de toda la situación. Esa para mí fue una enseñanza tremenda. No hay que olvidar lo que ocurrió aquí, eso es importante. Mi mensaje es que la gente, las nuevas generaciones, siempre se agrupen, siempre se contacten, mantengan esos vínculos. Y eso permite resistir, permite que no seamos manipulados por medios poderosos. Eso nos permite resistir y desarrollarnos, buscar lo que nos interesa, esa agrupación.